de la clase para revisar. Bueno, vamos a comenzar conversando un poco sobre el tema del manejo estratégico del DIRCOM. Entonces, había dos videos que ustedes tenían que ver, un poco sobre el tema, el uno sobre el tema general del propósito de la empresa y otro sobre el alineamiento, ¿no es cierto? El concepto de alineamiento, que lo importante de la toma de decisiones del DIRCOM es también un poco la relación con la visión institucional, con la misión, la visión, los valores, que no sean solamente esa placa bonita que está en el lobby de todas las empresas, sino que esas guías teóricas, digamos, de esos valores, ese texto casi poético de lo que hace la organización y lo que quiere ser, guíe realmente la toma de decisiones de las empresas. Entonces, si yo digo que soy sustentable en el proceso de cómo manejo mi producción de productos, también tengo que ser sustentable en la comunicación. Entonces, eso implica todo el concepto de la palabra sustentable. Entonces, sustentable significa dar un trabajo justo, pagar a tiempo, no hacer un mal uso de los recursos o las materias primas, ir cambiando un poco las nociones a lo mejor del empaque y también cómo uso los recursos. Entonces, el concepto de sustentabilidad, por ejemplo, es muy amplio, pero empresarialmente sí tiene que ver mucho con lo que hemos visto en responsabilidad social. Sustentabilidad también significa ayudar al entorno a crecer. Por ejemplo, cómo yo selecciono mis proveedores de comunicación o mis proveedores de servicios para los eventos, va a tener mucho que ver, o para cualquier cosa que yo vaya a seleccionar en mi departamento, va a tener mucho que ver con ese concepto. Si mi empresa está relacionada a la sustentabilidad, si mi empresa en cambio está relacionada a la innovación, entonces tengo que buscar los mejores servicios, los más innovadores en tecnología, en las facilidades que les dan a mis clientes, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera preguntarles, en esos dos videos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los conceptos que se hablaban sobre estos dos modelos de alineamiento, propósito de Capriotti, que está en el capítulo 3? Profe, Sí, el alineamiento también entendido como nosotros vamos segmentando nuestro público para irle, o sea, acoplando a a nuestra comunidad. Para eso el trabajo de un community manager y de hacer las comunidades en línea y de ir generando interacción continua para que ellos también se sientan identificados con la marca y con los valores de la marca. total. Entonces eso, Ujú. En un ejemplo súper claro, por ejemplo, les cuento uno de los estudios que estoy terminando, uno de mis proyectos de investigación. Nos pusimos a analizar, creo que sí les he contado de este proyecto, cómo la NASA utiliza el Instagram Video o el IGTV, que era en el 2008, 2018, cuando recién se abrió esa función, y cómo usa los Reels ahora en estos dos últimos años. Nos pusimos a analizar por qué hacen unos videos. Ahora la NASA, a los que les gustan las cosas del espacio, tiene una plataforma gratis de streaming que se llama NASA Plus. Entonces se bajan la aplicación, se abren una cuenta y pueden pasar viendo la Estación Internacional Espacial ahí flotando. Pueden ver todos programas documentales, de todo lo que hace la NASA, que es algo súper chévere. Pero en cuanto a las redes sociales, por ejemplo, tienen una cantidad de contenido de una calidad espectacular, con simulaciones, videos en que literal los astronautas están puestos de una GoPro y ves cómo es caminar en la estación espacial y cosas así. Entonces imagínense lo caro que es producir ese contenido para Instagram. Sin embargo, es el tema del afán de, o sea, como es plata pública, hacer que la gente aprenda de la inversión pública, de lo que está haciendo en la exploración espacial. ¿Cuál era el problema de ellos? Que hacían todo este mega esfuerzo, tenían community managers, un horror de cosas. La gente comentaba feliz las cosas. Ay, qué hermoso, yo quiero ser astronauta. ¿Qué es ese punto que está volando ahí? Es un extraterrestre, cosas así. Y nadie les respondía. Entonces, a lo que dice el Diego, por ejemplo, si mi tema es crear conocimiento, el crear conocimiento, ¿qué implica? Que creas conocimiento para quién, para la gente, porque solamente otro ser humano puede entender o puede apreciar, o sea, pues más que los animalitos sean lo máximo, no tienen discernimiento al nivel de los humanos. Entonces te matas haciendo un montón de material hermoso,
la gente te pregunta cosas porque quiere aprender y nadie les responde. Entonces, nosotros nos pusimos a analizar todo eso y también cómo usan estos videos también para un tema de hegemonía política, demostrar que son los dueños del universo, o sea, son los dueños del planeta y son los dueños del universo. Entonces, nosotros en la segunda tanda de datos que acabamos de analizar, en cambio, ya nos dimos cuenta que se dieron cuenta de ese reporte y decían, no, pues, o sea, la gente, si hay un niño de 13 de 13 años que dice, oiga, Marte dice que, ¿quién tiene anillos? ¿Marte o Saturno? O te preguntan cosas como, yo quiero ser astronauta, qué debo estudiar o qué debo hacer con mi vida? Tienes que decirles cosas así como los temas más importantes de los temas. Entonces, lo más importante, espérenme un ratito que tengo una emergencia de unas cosas. Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, regresando al concepto de alineamiento, entonces tengo que saber los distintos niveles que necesita la empresa y que quiere la empresa. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Ustedes cómo dirían en una organización? Esto es lo que ellos quieren lograr o ser, pero esto es lo que ellos necesitan hacer. ¿Tienen esos dos conceptos algo que ver o no al momento de armar un modelo de DIRCOM? La diferencia entre necesitar y querer. Puede ser, profe, que querer es solo un deseo y en cambio necesitar es algo que ocupamos realmente para cubrir alguna necesidad, vale la redundancia que tenemos. Ujú. Cristian creo que quería decir algo también, ¿no? Bueno, Sí. Ay, sí, sí, profe. Bueno, yo creo que la necesidad viene de un requerimiento verdadero del ser humano, más no algo, por ejemplo, superficial o algo que se quiere alcanzar. Por ejemplo, es algo que realmente se requiere como, por ejemplo, para vivir, para satisfacerse, para cubrir ciertas necesidades que están, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, etcétera, más no un deseo que no es algo que funcional, por así decir. ujú. Sí, verdad, las entidades son como seres vivos, ¿no? Entonces, tú puedes querer posicionarte como líder en el mercado, pero tus necesidades inmediatas, lo que necesitas para sobrevivir como organización, pueden ser otras cosas. Entonces, por ejemplo, puedes tener un cliente que diga, yo quiero ser el mejor restaurante de sushi de Cuenca, pero no tienes ni redes, no tienes un buen menú, no tienes promociones. Entonces, ¿cómo vas a ser el mejor restaurante si no atiendes tus necesidades inmediatas? Entonces, sí me hago entender la diferencia. Génesis. Sí, profe, y de ahí vienen igual algunos inconvenientes, como entre el querer y el necesitar. Como profesionales nosotros ya nos damos cuenta más, o sea, de lo que necesita la empresa, sin meter esa afinidad como que sea nuestra y lo que quiero es esto y lo que a mí me parece bien. Y ahí hay esa problemática con los clientes de que no, a mí no me parece que esto funcione así porque nuestro objetivo es este, pero no, los profesionales somos nosotros y vemos lo que realmente necesita la empresa. Entonces hay ese choque ahí de lo que se quiere y lo que se necesita. Ujú. Exacto, exacto. Entonces es como cuando tienes las ganas de ir al gimnasio, ¿no es cierto? O sea, quiero ser fuerte, quiero bajar 3 tallas, pero para llegar a esa meta antes tienes que comer sano, tienes que aprender a hacer ejercicio, tienes que a lo mejor aprender a ser constante. Entonces una serie de cosas que tienes que tomar pasos antes de llegar a la meta. Diego.
Y iba a decir, para eso justamente una buena investigación de mercados, para ir viendo qué se necesita o qué necesita la audiencia o qué carencias está viendo la audiencia, para hacer también el seguimiento tanto en ventas de los clientes, del seguimiento a clientes, pero también a posibles clientes, o sea, para ir viendo, como le digo, con investigación de mercados, para ir solventando esas situaciones. Ujú, exacto, entonces tienen ustedes el panorama claro. Ahora, las decisiones importantes administrativas son esas, ¿no? Cuando el cliente es externo y te dice, esta es mi meta, yo quiero hacer esto y para eso vos me tienes que ayudar. Es el deber de ustedes como profesionales decir, perfecto. O sea, no quitarle su sueño, no hay que romperle los sueños a la gente, decir, perfecto. Pero para que llegues a esto, todo esto es importante. Y ahí es muy importante armar como la retórica de ustedes como comunicadores, en lo cual somos hábiles como científicos, como profesionales de las ciencias sociales. Verás, por ejemplo, Juanito, el bazar Juanito era así, tenía esto, pero metió todas estas cosas y ve cómo está este rato, ¿no es cierto? Entonces pueden darles de ejemplos de cosas y ahí es muy importante el bagaje de conocimientos que ustedes tienen. O sea, no les digo de lo que nos reíamos del otro día, que Laisa sabe todo de las redes y del tuti y todo. O sea, nosotros tenemos que ser grandes consumidores de contenido de marcas, de estrategias. Por algo están estudiando esta carrera, ¿no es cierto? Porque les gusta. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago desde que soy estudiante de pregrado, a donde quiera que me voy, así sea a Azogues o a Nueva York, ando viendo cómo son las vitrinas y es la publicidad y cómo la gente, y qué está saliendo en los medios, y ahora la gente que consume en las redes y qué les gusta. Y siempre ando preguntando, o sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué te gusta? ¿Qué cosas te han llamado la atención? ¿Por qué? Porque todas esas cosas a nosotros nos dan información, ¿sí? Entonces, una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, yo les recomiendo mucho, suscríbanse o síganle en Instagram a revista Ad Age o Ad Week. Son dos revistas de publicidad que colecta las mejores campañas del mundo. Ahora recién, por ejemplo, salió Pedro Pascal con Corona. Es en la nueva imagen de Corona a nivel mundial, hablando español, haciendo publicidad en español como latino. Entonces, todas estas Profe, cosas. Sí, una consulta. ¿Cuál era el nombre de la revista? ya les pongo los links en el chat. Ya, muchas gracias, profe. Ya les pongo los links en el chat y tienen buen contenido en redes. Ad Age. Creo que es este de aquí, ya les pongo los links. Ujú. Esta es la una. Esta es un poco más científica. PR Week también es de solo relaciones públicas. En nuestro país había muy buenas revistas cuando yo era joven, no mentira. Había una revista que se llama Marca Registrada, que era fantástica, y bueno, se perdió un poco por tantas crisis. Y ahora hay una que se llama Insights, pero no estoy segura si siguen saliendo impresas o solo bajo suscripción. Pero no, lo malo es que no son tan constantes como otras. Había un producto muy bueno de Diario El Comercio que se llamaba Líderes, que era un periódico sobre marketing, empresas, innovación. Week. Ya les paso esta también. Entonces ahí van a ver todas las nuevas campañas, todas estas cosas. Y si algún rato se pueden comprar una de estas revistitas así para tenerle en físico, la venden en Barnes and Noble, que es una librería hermosa que existe en Estados Unidos. Pero bueno, el punto, chicos, es que uno tiene que ser un consumidor de contenidos en redes, en marcas, en cosas. O sea, es una de las cosas importantes. Es parte de el ser un profesional de mundo, como le dicen entre comillas. Y las cosas de aquí también, el tuti, tía. Yo me acuerdo siempre que cuando yo era estudiante me encantaba, por ejemplo, irme al centro y veía tenía un pilchi
BlackBerry que se colgaba cada rato y mi pobre BlackBerry moría porque yo tomaba fotos de todo, más esas fotos horribles. Ahora los celulares son mucho mejores y tenía una cantidad de cosas, materiales, POP, todo eso, o sea, ustedes tienen que ser como María la Guagua. Andar colectando basura de campañas y cosas, porque eso a ustedes después les da ideas. Les da ideas de qué hacer, qué funciona, qué no funciona, cómo ve la gente ciertas cosas. Y eso les va a dar muchas ideas de benchmark para sacar, o viendo algo que nada tiene que ver, les va a salir una idea de algo para algún cliente algún momento. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes armen en su estrategia, eso es importante una pregunta, esa retórica. Bueno, usted quiere esto, perfecto, pero para llegar a eso, usted, la salud de su marca está en este punto. Si usted no tiene un estudio de mercado, tenemos que hacer para saber con datos, con evidencia cómo está. Un red flag, digamos así, de un cliente es cuando no le importa, o sea, no quiere ni siquiera poner en el presupuesto que les paga a ustedes una encuestita, un grupo focal. Ese sí es un red flag, que las empresas no quieran hacer investigación. Y un red flag de un profesional de comunicación es asumir que sabe todo sin datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nunca hay que tomar decisiones a la loca. Ya, no, que todo el mundo hace redes, hagamos redes. No, o sea, pero ¿qué tipo de contenido y por qué? ¿Has hecho por lo menos un audience persona para saber cómo es la audiencia? ¿Tener algún tipo de dato base para decir, ve, el cliente es así? O sea, todos necesitan tener un sustento para que ustedes puedan decir, ve, ¿es un éxito por esto o es un fracaso por esto? ¿Sí? Entonces, uno de esos temas es clave. ¿Cómo vamos a tomar la decisión? Y en ese modelo 360 de, sobre todo, cómo se maneja la parte comunicacional, acuérdense que hay dos niveles que son importantes. Entonces, los niveles es de las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Las necesidades primarias de un negocio son existir y ser competitivo. El rato que yo dejo de existir, o sea, ¿qué le da la existencia a un negocio? ¿Qué le permite existir o subsistir o sobrevivir en el mercado? Negocio, persona pública, lo que sea. ¿Qué le permite existir o mantenerse? O sea, bueno, profe, no sé si esté bien, pero yo en el colegio había aprendido que una empresa es exitosa cuando se puede mantener por el lado del tiempo mediante las ventas, ¿no? O sea, porque si una empresa, al menos privada, deja de vender, ya no existe, porque se va a la quiebra. Pero no sé si esté bien. Es verdad, o sea, necesito llegar a mi punto de equilibrio y ganar un poquito más. O sea, no solamente necesito sobrevivir. Sobrevivir es llegar al punto base financiero que me permite pagar mis costes, incluidos los sueldos. Pero siempre necesito un poquito más para crecer. O sea, si no tengo capacidad de crecimiento, estoy condenado a algún rato a dejar de existir. Está muy bien. Y el tema de la competitividad también es qué tan vigente estoy en el mercado, o sea, en mi giro de negocio, qué tanto subo la vara o bajo la vara al giro de negocio. Por ejemplo, ¿por qué los negocios hoy en día tienen que esforzarse por innovar? Es justamente para captar la atención al cliente y competir por los dólares del cliente, competir por la atención del votante, competir por alcanzar los mejores empleados que trabajen para mí. Siempre estamos compitiendo. Una competencia sana es competir contra uno mismo, pero una competencia real es ver lo que hace el resto y no quedarme atrás. Entonces, el peor pecado de un negocio o otro red flag de los clientes o de las empresas es, ya verás, yo estoy 70 años en el mercado y yo soy yo y no me importa si es que tengo que cambiar un poco porque nadie me hace la competencia. Créame que tarde o temprano va a llegar alguien que te va a hacer la competencia. Tarde o temprano. Entonces, es importante innovar, mejorar. Desgracia, por ejemplo, en Cuenca, ¿qué pasa con los negocios o las empresas o las personalidades públicas? Cuando llegan a un nivel dicen, ya, me confío, ya no tengo que hacer nada y no quieren invertir en mejorar, en seguir innovando. Cuando uno es competitivo, y esa es una de las cosas que a los gringos debemos aprenderles, cuando eres competitivo por ser tú mejor, por ti mismo, mejoras toda el giro de negocio, pero en una competencia sana, o sea, no monopólica, no maliciosa, ¿no? Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un muy buen producto y cada producto es mejor que otro,
estás compitiendo, o sea, el consumidor a lo mejor por $1 más se lleva algo mejor, ¿ya? Pero una persona un poquito menos o un servicio deficiente me cuesta menos, pero no me solventa el problema, me deja a mitad de camino. Todo eso es un problema. Todo eso es un problema. Entonces, cuando los negocios, por ejemplo, un giro de negocio dice, no, ¿para qué vamos a invertir más? Si la gente le subestimas a tu consumidor, le dices, a la gente no le importa que la atiendas bien, la atiendas mal, igual va a venir. Eso pasa en los mercados muy chiquitos, ¿no? ¿Qué pasa en cambio cuando en ese mercado, aunque sea chiquito, llega alguien que te atiende, solamente que te atienda mejor? La gente se va allá. El local es más nuevo, es mejor decorado, los sabores son mejores. Se va allá. Más sea para probar y criticar, pero se va allá temporalmente, te afecta. Entonces, ¿qué es importante? Siempre al cliente decir, nunca hay que confiarse de que llegue al pico. Incluso los que están en el líderes del mercado, en la ciclo de vida del producto, ¿qué viene después de la cima, de estar en lo máximo? ¿Qué viene después de eso? Mantenerse. Mantenerse o morir. Es inminente la muerte, hasta de los seres humanos, la muerte es inminente. Sí, o sea, tienes que hacer todo lo posible por sobrevivir, mantenerte, mejorar, innovar, pero luego de eso inminentemente algún momento vas a morir. Entonces, ¿qué es lo único que no muere? Las iniciativas, las ideas, las empresas, porque pasan de generación en generación, se convierten en otra cosa. ¿Sí? Entonces, en el ciclo de vida del producto, cuando estás en lo máximo, tienes que seguir mejorando o ir a otras áreas para seguir siendo competitivo, ¿sí? O al menos mejorar un poquito, cambiar el sabor. Por ejemplo, típico ejemplo, a mí me aburre dar este ejemplo, pero es lo más simple. Coca-Cola. Es la misma cola, con más gas, menos gas, con stevia, sin stevia, con sabor a cherry, con sabor a vainilla. Le haces combo con otra cosa y auspicias. O sea, es lo mismo, es la misma fórmula desde 50 años, pero siempre saco alguna cosita nueva. Sí, entonces esa es la cosa. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? ¿O algún comentario que quieran sumar? ¿Algún comentarito que quieran sumar? ¿Qué piensan ustedes en este entorno competitivo en Cuenca? ¿Qué desafíos tenemos los futuros directores de comunicación o los que ya están trabajando en comunicación? ¿Contra qué remamos? O sea, podría Pues, ser que, Sí, a ver, bueno, sigues. no sé quién más está hablando, vamos primero Daniela. a Alejandro y luego vamos con la compañera. ¿Quién activó? Creo que era Cristina o Nicole. Yo, profe. O Dani, ya, vamos Alejandro y luego Dani. Bueno, hablando de competitividad, o sea, siempre usted le ve al referente, ¿no? Pero ya conociendo de fondo las cosas, son las mismas cuestiones, solo que, claro, la identidad de la marca, o sea, el peso que tiene eso también suma, aporta, solo que yo sí veo que existe competitividad en algunos ámbitos, pero en otros no. O sea, hay productoras que tienen equipos, cámaras que, claro, son especializados para algún tipo de producción, entonces es complicado. O sea, toca o ya establecer, o más que establecer, meterse uno donde ya esté algo establecido o emprender es complicado, a menos que se tenga un capital ya de donde como que igualar el asunto y de ahí ponerse a competir. Ujú, exacto. Siempre vas a necesitar para emprender, al menos necesitas un capital de arranque o para innovar dentro de una empresa necesitas una inversión. Una inversión sea por medio de recursos propios, préstamo, accionistas, nuevos socios. Eso es inminente cuando hay que hacer una inyección importante de cambio de cosas.
Por eso las empresas se venden, se fusionan con otras empresas también cuando no tienen la capacidad para eso. Dani. Yo creería que también es el medio, el miedo al cambio. O sea, que algunas personas por perder dinero o decir que ciertas cosas que hacemos como DIRCOM, que no van a funcionar y más va a ser un gasto de plata, entonces no quieren eh, posicionarse en sí la marca, porque dicen, y si no funciona, perdí, yo qué sé, $5,000, perdí tanto dinero para que no funcione. Entonces también tiene el miedo la persona de hacerlo. Entonces, ese también es uno de los factores importantes, creo yo. Exacto, o sea, en Cuenca, al menos en nuestro medio, hay un cuidado muy importante de las finanzas, ¿no? O sea, no le gusta a la gente invertir mucho pensando que algo va a pasar. Sí, o sea, que a lo mejor no es buena idea y todo. Pero, ¿qué pasa? Basta que con alguien por ahí empiece a hacerlo y ven que les va bien, todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces, no todas las fórmulas de comunicación le funcionan igual a todo el mundo. Ya, ese es uno de los dramas de Cuenca. Eh, prof, y Que no. Ujú, justo hablando de ese tema, también he visto que, por ejemplo, algunas, digamos, como emprendimientos de agencias de publicidad que hay aquí en Cuenca, que he visto de varios chicos que hay en varias universidades, he ujú. visto que, por ejemplo, yo conversé con una chica y ella dice que lo malo a veces es que ven un modelo y copian y pegan. O sea, exactamente hasta el mismo estilo, todo, copian y pegan. Y dice que eso en sí eso no está bien porque eso es algo que les funcionó a ellos digamos, por su estilo, por su marca, pero cada uno tiene un diferenciador. Entonces, que siempre es bueno como copiar el modelo, pero, o sea, no pegar en sí todo, sino siempre hacer cambios a lo que, a lo que es uno o a la personalidad de uno, digamos, al estilo de uno. No siempre es lo mismo copiar y pegar porque no siempre va a funcionar lo mismo, sino siempre ir viendo, probando errores. Ella dijo como que siempre A y B, si no me funcionó A, pues agarro el B, así. Ujú. Es el drama de las sociedades un poco conservadoras como las nuestras, sobre todo Cuenca. O sea, Quito a lo mejor es un poquito más innovador, Guayaquil sí, ellos se lanzan nomás, no les importa. A veces la friegan y pierden un montón y a veces ganan con esa capacidad, ese arrojo que tienen los costeños, ¿no es cierto? Mucho pasa en Cuenca, por ejemplo, por ese mismo miedo a la innovación, pero que sí se está rompiendo, sí se está rompiendo, hay gente que está haciendo muy buen trabajo en eso, es empezar a usar los datos, empezar a usar la ciencia para innovar, eso es muy importante. La investigación, o sea, lo que puedan aprender de investigación, les va a ayudar al futuro en esta profesión. O sea, si uno tiene datos, el argumento del dato que la gente quiere esto y vos tienes un argumento que eso es lo que quiere, es muy difícil que teniendo una buena investigación que dé soporte a eso falle, ¿sí? A lo mejor si falla es por variaciones pequeñas, pero son ajustes que puedes ir haciendo para llegar a la meta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando van a diseñar, yo creo mucho, por ejemplo, en esta metodología que nos mostraba Luis de los paradigmas, es muy importante saber cómo la gente le ve a un producto. Puede ser una transformación, puede ser un nuevo comienzo, puede ser un tema de alegría, puede ser un tema de seriedad, o sea, hay que ver cómo nuestra marca puede estar metida en la vida de la gente. Y eso es muy importante para saber cómo desarrollo el mensaje, cómo le muestro el producto, cómo también tomo esas decisiones. Entonces, cuando yo tengo esa información base, es más fácil planificar. Y cuando estoy dentro de una empresa y soy parte de la organización y estoy en la dirección de comunicaciones, ahí también me puedo proyectar. Entonces, cada año, ¿qué hace una empresa? El presupuesto anual operativo o el presupuesto anual fiscal en la institución privada, ¿no? Con la Cintia ya habrán visto la parte de contratación pública y todo eso, yo me voy a meter ahí. En la parte privada es lo mismo, o sea, más o menos luego de vacaciones se empieza a hacer el presupuesto anual para el próximo año. Entonces, más o menos en esta época ya están las empresas planificando qué va a pasar en Navidad. Entonces, estoy pensando en los productos que voy a traer, cómo voy a vender, etcétera.
Sí, así en nuestro país es un relajo, digan que va a haber huelga. Todas las empresas en esta época están empezando a importar y exportar o traer las cosas que van a vender o empezar a producir y almacenar para poder aguantar la época de regreso a clase en Navidad. Eh, en ese periodo de tiempo, por ejemplo, es muy importante decir, a ver, perfecto, si esto es el producto que yo estoy haciendo y la proyección de la empresa es empezar a lo mejor vender artículos del hogar más pagables, o sea, hacer como un IKEA ecuatoriano, por ejemplo, digamos así, muebles, cositas de decoración, cosas así. Yo tengo que pensar en los distintos estratos del ecuatoriano, pero también tengo que pensar que para que esa estrategia se posicione, ¿qué necesito? Ese checklist que habíamos hecho la clase anterior. A ver, voy a necesitar bastantes redes, voy a necesitar hacer una buena página web para que la gente que hasta de la Tacunga me pueda comprar, si no, no importa que tenga un local allá. Entonces, tengo que pensar en qué es importante y qué es secundario, igual que este modelo, qué es necesidad y qué es deseo. O sea, si mi meta, mi jefe me dice, oye, importe 15 millones de dólares de mercadería en cosas de decoración, casa, etcétera, y quiero vender, o si quiero recuperar esa inversión en tanto tiempo, nosotros somos parte de ese proceso. O sea, claro que está comercialización, logística, gestión de ventas y todo eso, pero nuestra parte es planificar, o sea, con comercialización, por ejemplo, tendríamos que trabajar juntos. Pero yo tengo que saber qué cosas, por ejemplo, si yo soy, digamos, su casa o todo hogar que hay ahora, que hay aquí en Cuenca ahora, que es de la misma corporación La Favorita, yo tengo que pensar, por ejemplo, si no tengo todo hogar en Azogues, ¿cómo hago que la gente se venga el fin de semana acá para comprarme? ¿O cómo puedo hacer que compren estando en su lugar en línea y les llegue? Entonces, ¿qué implica? Tengo que hacer un convenio con Servientrega, con la Courier, con cualquiera de los couriers que están. Tener un buen packaging, o sea, que no sea una caja fea que le llega, sino, o sea, también sea una experiencia la llegada del producto, por ejemplo. Incentivar a que la gente muestre el producto. Si no va a poder probar, creo que alguna vez les mostraba con el ejemplo de Target. Ellos si cojan, en la sección de cosas de decoración, vos dices, esta mesa qué chévere, me quedará en mi casa. Hay una opción en 3D que vos apuntas con la app y le pones donde quisieras que esté la mesa. Ah, no, sí me queda. O no, no me queda ese color, me queda el otro. Entonces ya la compra hace que haya menos devoluciones. Entonces tienes que pensar en todos esos microprocesos en tu cabeza para decir, necesito, a lo mejor sí necesito tener un webmaster solo para comunicación para sostener la venta online. Necesito un experto en SEO que me haga la publicidad en el Search Engine, ¿no es cierto? Necesito community managers y voy a tercerizar las fotos, pero voy a hacer también contratos por ahí con uno que otro influencer a que me ayude a vender. Entonces ya sabes un poco, a ver, qué no tengo adentro de mi departamento que es importante. Y este rato muchos de los DIRCOMs y muchas de las oficinas de comunicación y marketing tienen un webmaster de ellos o el área de e-commerce. 2, 3 personas, ingenieros de sistemas, velando por la seguridad informática y las ventas online con comercialización. Entonces, ¿ustedes cómo negociarían eso? Digamos que ustedes son el DIRCOM de su casa y dices, bueno, hay su casa Quito, Guayaquil, Cuenca. Y pucha, pero también tengo Loja, tengo Machala, etcétera, etcétera. Y quiero que esa gente me empiece a comprar en línea. Y ya sabemos que la web es una necesidad. ¿Cómo conseguirías que tu gerente te dé un sueldo para el próximo año para 3 buenos webmasters y seguridad informática? ¿Cómo harían ustedes eso? Bueno, o sea, no sé si vaya a estar bien yo, profe, lo que vaya a decir, pero más o menos es algo que con lo que pasó con Lineal. Yo me vi, pongas el video del Nico Muñoz de Marcas que Impactan, y decían que Lineal quería llegar a todo el país y no se iban a poner, evidentemente, locales en todo el país. Entonces comenzaron con una estrategia de publicidad fuerte y comenzaron a establecer el tema del sitio online y les fue bien. Entonces, en base, digamos, a ese resultado,
con mi estudio de mercado de mi empresa, y si veo que es factible para mi empresa hacer eso, yo sugeriría hacer eso. Ujú. Pero ¿cómo conseguimos el sueldo para traer un nuevo puesto de trabajo a nuestro departamento? Es un muy buen ejemplo lo de Colinial. Yo tengo que convencerle al gerente que necesito un sueldo de por lo menos buen webmaster, chicos, no menos de unos $2.500 al mes, si no es cualquier graduado que no sabe de seguridad informática. Alguien que sepa de Es, seguridad informática, que me dé seguridad, que no se vayan a hackear y robar las tarjetas de crédito de mis clientes. profe, con un plan de marketing, o sea, demostrar también que si es que yo implemento una página solo dedicada al e-commerce, cómo se va a ir reflejando eso en números, a cuántas personas puedo yo llegar publicitando en medios, que mi publicidad sea solo dirigirle al canal de ventas que sería el sitio de e-commerce. Entonces, como que ya planificando y mostrando todo con datos numéricos, es mucho más fácil conseguir una aprobación o no. Exacto. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos un sueldo de $2.500 mensuales, es una inversión de $30.000 más los beneficios que le tengo que pagar en décimos, días y todo. Si yo tengo que llegar a mi gente y decir, verás, para que puedas vender tus $10 millones, necesitamos hacer una inversión por lo menos de 85.000, solo en comunicación. ¿Por qué? Porque necesito el webmaster, pero todos los juguetes que necesita el webmaster. Necesita el SSL que hay que pagar, necesita un servidor con seguridad informática, que hay que pagar uno bueno y seguro. También hay gente que te vende pendejadas y te roba los datos. Tengo que tener fotógrafos, todo. Entonces, no hay que tener miedo, o sea, hay que presupuestar y decir, esto necesitas para vender eso, pero es una inversión inicial. Luego, al segundo año, como el man ya va a estar aquí, ya no necesitas recontratarle los gastos de, por ejemplo, no es solamente ya le traje al man, el hecho de conseguir esa persona tiene un costo, porque tengo que poner un anuncio en LinkedIn, tengo que poner en multitrabajos.com, ponerle a la gente de talento humano horas a ayudarme a hacer esa selección del personal. Todo eso tiene un costo. Entonces, yo tengo que decir, verás, necesitamos tanto para llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque y la plata va a regresar, pero hay que hacer las cosas bien hechas. Y para eso necesitas esto, porque le da la seguridad a la compra en línea. Y para eso necesitas a alguien necesitamos hacer buenas fotos de los productos y no los del catálogo con los que te venden los proveedores internacionales, sino una señora latina haciendo la mesita. ¿Por qué? Porque el consumidor es latino. Entonces no hay que tener miedo a los números. Ese es uno de los problemas nuestros. No, que estoy cobrando mucho y salen ustedes a tablas. No, mi sueldo también cuenta. O sea, tampoco vas a decir, ay, ve, vale 30.000 el webmaster, pero si yo soy el DIRCOM, yo valgo 120.000. No, no es eso, sino simplemente hay que pensar en que las cosas requieren inversión. A lo mejor sí tengo que sumar horas mías, que es incursionar aparte de mi trabajo en algo más. Entonces, si yo este rato gano X, ya que será $3.000, digamos, mensuales de sueldo, si ganara como DIRCOM eso, y tengo que hacer cosas nuevas que no estoy haciendo encima de lo que estoy haciendo, decir, bueno, y a mí me vas a tener que subir esto porque es una nueva responsabilidad. Y hay que negociar, o sea, los gerentes, la gente de números negocia y ustedes tienen que aprender a negociar. Entonces, parte de ese proceso y esa plata regresa y regresa con creces, chicos. O sea, lo peor que puedes hacer es, no, ya conversemos baratito, no va a vender. Porque en Ecuador este rato ya hay otras de Prati.com, por ejemplo, ya tiene 15 años su plataforma. Ya es una plataforma conocida que te manda, que hizo un horror de inversión, mandando, imagínense, catálogos en papel a todo el país, unos catálogos anchísimos como guía telefónica mandaba. A Cuenca, a Puerto Viejo, a Galápagos, a que la gente compre en línea y se acostumbre para que no tengas que abrir 20.000 de pratis. Y aún así, el precio de un buen web compensa el precio de abrir un local, construir un local, empleados, seguridad, un montón de cosas. Entonces, esas tomas de decisiones son importantes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, quisiera saber si ya revisaron el caso de North Face. ¿Ya revisaron? Yo sí, pero Ya.
¿Quién más revisó? Porque tienen todavía tiempito para hacer la tarea. La Carlita también dice que haya visto. Vamos, yo quisiera hacer así un breve análisis. Tienen una tarea ustedes sobre North Face y les puse una oportunidad de puntos extra para que hagan con esta aplicación que estamos aprendiendo los profes ahora. Es un video cortito en el cual mencionan algo que pudo haber salido bien y algo que no. Entonces, vamos a ver brevemente, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver en grosso modo un artículo sobre esta campaña. Entonces, North Face, como ustedes saben, es una marca de ropa muy exitosa, de ropa de frío, chaquetas, un poco ropa de outdoors, ¿no es cierto?, para el frío. Y lanzaron esta campaña con Gucci. Entonces, era una marca muy deportiva, pero hicieron este tipo de accesorios como más de estilo de vida con diseño, eh, combinado con Gucci. Esto hicieron hace 2 años, me parece. Entonces, por ejemplo, muestran todo el diseño, que son, claro, un poquito siempre más excéntricos, decía, de North Face y Gucci. Entonces tenían las dos etiquetas. ¿Cómo creen que operativamente se organizó esto? ¿Cuál habría sido el primer paso cuando dijeron, hagamos una colaboración de streetwear, North Face Gucci? ¿Cómo se imaginan ustedes que esto pasó? Para poder llegar a este punto. Dice, comienza, a ver, veamos. Es ropa para gente que va a la montaña, dice la Cristina. Primero las relaciones públicas y acercamientos. Sí, primero hablar, ¿no? Oye, yo tengo clientes que les gusta el outdoors, pero también les gusta tus cosas de diseñador. ¿Por qué no hacemos esto juntos? Entonces, generalmente, ¿cuál es el paso? Primer paso operativo es hacer las alianzas estratégicas, ¿no? Y estas alianzas estratégicas principalmente son un contrato legal en el cual te comprometes por un tiempo limitado a sacar una colaboración, un producto. Las ganancias se dividen en partes iguales o dependiendo de quién produce o pone más, esa se lleva la mayor parte. Y siempre hay un acuerdo legal en un tiempo delimitado. No puede ser así, alianza forever, ¿no? Por más que, digamos, haya sido súper exitoso y sacan otras líneas cada año, tiene que tener un tiempo, por lo general, cada campaña, cada lanzamiento, cada colección en específico, ¿sí? Entonces, ahí en esos acuerdos, generalmente lo que se hace es decir, bueno, North Face va a poner la producción del producto, como ven las chaquetas, son esas chaquetas tipo puffer o bomber o estos gorritos, todo eso es North Face, pero el diseño y los materiales son un poco de diseñador, o sea, tienen los logos de Gucci y el diseño, o sea, el diseño de modas lo puso Gucci. Sin embargo, la manufactura la puso North Face. O sea, la fábrica de North Face produjo estas cosas. Entonces, ¿quién a lo mejor se llevaría más o menos? No sabemos. Porque en la manufactura en masa siempre es más barata, pero un diseño único tiene su costo. No sabemos cómo se dividiría la torta. Digamos que fue 50-50, digamos que no creo, pero digamos. En esa situación yo tengo que hacer varias condiciones legales, ¿no es cierto? Se va a producir de tal fecha a tal fecha en tal fábrica. El control de calidad va a estar a cargo una persona de cada empresa. El packaging va a ser así. La promoción de la marca va a ser de tal manera. Entonces, de todas esas formas, saco también una lista de tareas. ¿A qué me comprometo como North Face y a qué me comprometo como Gucci? Voy a hacer promoción cruzada con mis bases de datos. Entonces, a la gente de Gucci le va a llegar, a los afiliados, clientes de la marca, les va a llegar la publicidad vía correo electrónico que hay esta nueva colección. Y a los de North Face también les va a llegar lo de Gucci por ese tiempo limitado. Puedo hacer eventos, lanzamientos y los costes de la promoción generalmente son miti-miti. Todo lo que cueste, por ejemplo, implementar lecheros, implementar packaging, implementa el tema de los modelos. Generalmente todo eso se divide en la mitad.
pero las ganancias se dividen proporcionalmente también. Es decir, como yo puse más, me llevo más. Y todo eso tiene que quedar delimitado y generalmente también se pone un auditor, que es una tercera parte legal. Hay compañías que son auditoras financieras en las cuales vos dices, hice un fideicomiso en un banco, en una institución financiera, que todas las ventas de este producto se van allá, para que nadie la pueda tocar. Y el rato de que ya se acaba el contrato, decimos, bueno, ¿cuánto se vendió? ¿Fue un éxito? ¿No fue un éxito? Eh, ¿Y a cuánto nos toca? Y se acaba. Digamos que fue un éxito y quiero seguir haciendo cosas, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Se establecen operaciones financieras internas en la cual por cada venta, o sea, en los cierres de las cajas de los locales se dice, estas ventas hay que hacer cuánto salió de esa colección y esa plata va al financiero de cada empresa y dice, perfecto, esto va a esta otra cuenta, porque es para pagar esta otra cosa. Comunicacionalmente tengo que simplemente pedir la parte del marketing, o sea, cómo vamos, tengo que yo hablar con el director de marketing de Gucci, o sea, bueno, a ver, ¿qué vas a poner vos y qué voy a poner yo? Hay marcas que dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, yo pongo más, porque yo ya tengo un contrato de vallas y pones una valla más, pero vos reconóceme la mitad de esa valla, igual te sale más barato que hacer un contrato nuevo. Entonces, todas estas negociaciones se hacen hablando, pero sobre todo planificando juntos. O sea, una de las claves de eso es decir, bueno, hagamos una planificación de campaña o pidamos a una agencia que nos haga, pero las dos marcas tomamos la decisión a quién contratamos, a que lleve todo esto. ¿Alguna pregunta o duda sobre este caso? ¿No todavía? Bueno, esta segunda hora quisiera que se queden trabajando en las tareas pendientes. Vi que solo 2 personas habían entregado la tarea de Gucci y de North Face. Por favor, revisen, háganla. Y el día lunes vamos a seguir con nuestros avances. Vamos a también ya empezar a conversar sobre el siguiente avance del proyecto final, en el cual ya van a delinear las líneas estratégicas de intervención de su cliente. Entonces ahí vamos a poner un poquito en práctica lo que hemos estado hablando estos días. Si ya sé que necesita esto, la lista, un checklist, o sea, la línea estratégica es mejorar el servicio al cliente. Entonces, para hacer eso, necesito capacitación, necesito personal, necesito hacer un plan de motivación para mis empleados, todo lo que necesito. Y en base a eso empiezo a ver, si este es un compromiso de un problema largo, grande, que tiene que solucionarse, necesito un capacitador constante en la empresa o necesito un fee mensual que sea constante para capacitarles, por ejemplo. O sea, ahí vamos a ir teniendo discusiones en clase para que todos podamos aportar en el trabajo de todos. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a dejar ahí por hoy. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda?